noches a todos y gracias por su sintonía. Yo soy Cristi Valderrama. Hoy comenzamos hablando sobre la salud y los beneficios de la medicina quiropráctica con la doctora Yanela Gómez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi, por invitarme. Cuéntenos cuáles son los beneficios, nos vamos directito, de la quiropráctica. Pues los beneficios de la quiropráctica, una vez que removemos la interferencia en la columna vertebral, va a permitir que la persona tenga menos dolor y va a tener más flexibilidad. Esto quiere decir que también va a permitir que se restaure también la salud en general. Porque esos nervios no solamente que van a permitir que nuestras extremidades funcionen, pero también nuestros órganos están siendo controlados también por ese mismo sistema que se le llamamos el sistema nervioso central. Exacto. ¿Qué tan importante es para una persona que puede sentir algún tipo de síntoma que necesita ir con un quiropráctico y no va? Es sumamente importante, Cristi, porque podemos dejar ese problema pasar, esa alarma pasar por muchos años y cuando nos damos cuenta hay mucha degeneración en la articulación o en la vértebra que está afectada. Entonces es importante hacer un chequeo quiropráctico porque muchas personas se sorprenden una vez que el cuerpo les dio la alarma de que algo anda mal y el dolor ya está fuerte, entonces acuden al quiropráctico y cuando ven una radiografía se dan cuenta que el problema está avanzado. Claro, ¿cuáles serían los síntomas principales, doctora, o los más comunes de que una persona necesita ir y no va? Esa es una muy buena pregunta, porque los síntomas que se presentan son el dolor, muy obvio, espasmo muscular, que nos duele aquí el hombro, nos duele el otro hombro o la espalda, espasmo muscular, adormecimiento, cuando el problema está mucho más avanzado. Oh, wow. Pérdida de las extremidades, debilidad en las piernas o en los brazos, no podemos dormir por el dolor porque están muy incómodos en la noche durmiendo, ya empiezan a perder no solamente esa rutina de poder dormir bien, sino que también llega un punto en que no pueden ir a trabajar, entonces hay una pérdida financiera al mismo tiempo. Oh, wow, sí, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que con cualquier síntoma uno debería siempre ir a verificar? A lo mejor hay que ir con el quiropráctico. Es muy importante hacer el chequeo quiropráctico porque hay que determinar si hay un problema estructural y si se le puede ayudar. Okay. Muchas veces esos nervios están comprimidos por esa vértebra que está fuera de sitio o que está en mala posición y la única manera que se puede corregir ese problema es yendo al especialista que es el quiropráctico. Doctora, yo creo y me atrevo a decir que nosotros los hispanos a veces somos un poquito, usted sabe, ¿verdad? Como que decimos no pasa nada, el dolorcito, déjame le pongo una pomada, descansa, te estiro, o que te dicen no, yo te voy a la espalda, yo te estiro la espalda y te cargan. Porque no creen en la quiropráctica. ¿Qué puede decir usted al respecto? Eso es un problema que hay muy común y es como le podemos decir de norm, porque ese problema está existiendo y sabemos que acudimos a otras cosas, a tapar el dolor, o nos hacemos esto, como tú dices, nos ponemos la cremita para seguir tapando el dolor y seguirlo escondiendo debajo de la carpeta, claro, como decimos, pero no estamos acudiendo a la causa del problema. Exacto. Y mientras no se acuda a la causa del problema, el dolor va a continuar. Claro, le dices al esposo, a la esposa, hazme un masajito aquí y ahí tienes a los hijos haciéndote masaje para que te quiten el dolor cuando en realidad hay que ir con un quiropráctico. Y lamentablemente esa es la realidad, porque yo le digo a los pacientes, es como tener un clavo en el pie y hasta le podemos poner cremita, agua caliente y mientras no removamos ese clavo, claro, no se va a remover el dolor. Uno puede empeorar la condición. Cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo le hace un masaje o lo estira o le dice que le va a la espalda ayudarle a estirar y demás, ¿no? Es muy correcto. Cuando no se tiene el conocimiento de lo que se está haciendo en estos casos, como nosotros somos especialistas y hemos estudiado por 8 claro, años para poder llegar a hacer este tipo de tratamiento, es importante hacer un chequeo quiropráctico antes de hacer cualquier movimiento o pedirle a alguien que no tenga el conocimiento de hacer eso. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, dígame, ¿a partir de qué edad una persona puede ir con un quiropráctico? Excelente pregunta. Desde recién nacidos,
todo hasta los 100 o 110 años que tenga la persona. Mientras la persona esté respirando y tenga una columna vertebral, es candidato para el tratamiento quiropráctico. Eso quedó más claro, o sea, no se puede. ¿Dónde la pueden conseguir en las redes sociales, doctora? El nombre de la clínica es Prime Spine Chiropractic en el área de Carrollwood, es en el 13911 de North Elm-Mabry. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por su sintonía. Yo soy Cristi Valderrama. Hoy comenzamos hablando sobre la salud y los beneficios de la medicina quiropráctica con la doctora Yanela Gómez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi, por invitarme. Cuéntenos cuáles son los beneficios, nos vamos directito, de la quiropráctica. Pues los beneficios de la quiropráctica, una vez que removemos la interferencia en la columna vertebral, va a permitir que la persona tenga menos dolor y va a tener más flexibilidad. Esto quiere decir que también va a permitir que se restaure también la salud en general. Porque esos nervios no solamente que van a permitir que nuestras extremidades funcionen, pero también nuestros órganos están siendo controlados también por ese mismo sistema que se le llamamos el sistema nervioso central. Exacto. ¿Qué tan importante es para una persona que puede sentir algún tipo de síntoma que necesita ir con un quiropráctico y no va? Es sumamente importante, Cristi, porque podemos dejar ese problema pasar, esa alarma pasar por muchos años y cuando nos damos cuenta hay mucha degeneración en la articulación o en la vértebra que está afectada. Entonces es importante hacer un chequeo quiropráctico porque muchas personas se sorprenden una vez que el cuerpo les dio la alarma de que algo anda mal y el dolor ya está fuerte, entonces acuden al quiropráctico y cuando ven una radiografía se dan cuenta que el problema está avanzado. Claro, ¿cuáles serían los síntomas principales, doctora, o los más comunes de que una persona necesita ir y no va? Esa es una muy buena pregunta, porque los síntomas que se presentan son el dolor muy obvio, espasmo muscular, que nos duele aquí el hombro, nos duele el otro hombro o la espalda, espasmo muscular, adormecimiento, cuando el problema está mucho más avanzado. Oh, wow. Pérdida de las extremidades, debilidad en las piernas o en los brazos, no podemos dormir por el dolor porque están muy incómodos en la noche durmiendo, ya empiezan a perder no solamente esa rutina de poder dormir bien, sino que también llega un punto en que no pueden ir a trabajar, entonces hay una pérdida financiera al mismo tiempo. Oh, wow, sí, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que con cualquier síntoma uno debería siempre ir a verificar? A lo mejor hay que ir con el quiropráctico. Es muy importante hacer el chequeo quiropráctico porque hay que determinar si hay un problema estructural y si se le puede ayudar. Okay. Muchas veces esos nervios están comprimidos por esa vértebra que está fuera de sitio o que está en mala posición y la única manera que se puede corregir ese problema es yendo al especialista que es el quiropráctico. Doctora, yo creo y me atrevo a decir que nosotros los hispanos a veces somos un poquito, usted sabe, ¿verdad? Como que decimos no pasa nada, el dolorcito, déjame le pongo una pomada, descansa, te estiro, o que te dicen no, yo te voy a la espalda, yo te estiro la espalda y te cargan. Porque no creen en la quiropráctica. ¿Qué puede decir usted al respecto? Eso es un problema que hay muy común y es como le podemos decir de norm, porque ese problema está existiendo y sabemos que acudimos a otras cosas, a tapar el dolor, nos hacemos esto, como tú dices, nos ponemos la cremita para seguir tapando el dolor y seguirlo escondiendo debajo de la carpeta, claro, como decimos, pero no estamos acudiendo a la causa del problema. Exacto. Y mientras no se acuda a la causa del problema, el dolor va a continuar. Claro, le dices al esposo, a la esposa, hazme un masajito aquí y ahí tienes a los hijos haciéndote masaje para que te quiten el dolor cuando en realidad hay que ir con un quiropráctico. Y lamentablemente esa es la realidad, porque yo le digo a los pacientes, es como tener un clavo en el pie y hasta le podemos poner cremita, agua caliente y mientras no removamos ese clavo, claro, no se va a remover el dolor. Uno puede empeorar la condición
cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo le hace un masaje o lo estira o le dice que le va a la espalda ayudarle a estirar y demás, ¿no? Es muy correcto. Cuando no se tiene el conocimiento de lo que se está haciendo en estos casos, como nosotros somos especialistas y hemos estudiado por 8 años para poder llegar a hacer este tipo de tratamiento, es importante hacer un chequeo quiropráctico antes de hacer cualquier movimiento o pedirle a alguien que no tenga el conocimiento de hacer eso. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, dígame, ¿a partir de qué edad una persona puede ir con un quiropráctico? Excelente pregunta. Desde recién nacidos, todo hasta los 100 o 110 años que tenga la persona. Mientras la persona esté respirando y tenga una columna vertebral, es candidato para el tratamiento quiropráctico. Eso quedó más claro, o sea, no se puede. ¿Dónde la pueden conseguir en las redes sociales, doctora? El nombre de la clínica es Prime Spine Chiropractic en el área de Carrollwood, es en el 13911 de North Del Mabry. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por su sintonía. Yo soy Cristi Valderrama. Hoy comenzamos hablando sobre la salud y los beneficios de la medicina quiropráctica con la doctora Yanela Gómez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi, por invitarme. Cuéntenos cuáles son los beneficios, nos vamos directito, de la quiropráctica. Pues los beneficios de la quiropráctica, una vez que removemos la interferencia en la columna vertebral, va a permitir que la persona tenga menos dolor y va a tener más flexibilidad. Esto quiere decir que también va a permitir que se restaure también la salud en general. Porque esos nervios no solamente que van a permitir que nuestras extremidades funcionen, pero también nuestros órganos están siendo controlados también por ese mismo sistema que se le llamamos el sistema nervioso central. Exacto. ¿Qué tan importante es para una persona que puede sentir algún tipo de síntoma que necesita ir con un quiropráctico y no va? Es sumamente importante, Cristi, porque podemos dejar ese problema pasar, esa alarma pasar por muchos años y cuando nos damos cuenta hay mucha degeneración en la articulación o en la vértebra que está afectada. Entonces es importante hacer un chequeo quiropráctico porque muchas personas se sorprenden una vez que el cuerpo les dio la alarma de que algo anda mal y el dolor ya está fuerte, entonces acuden al quiropráctico y cuando ven una radiografía se dan cuenta que el problema está avanzado. Claro, ¿cuáles serían los síntomas principales, doctora, o los más comunes de que una persona necesita ir y no va? Esa es una muy buena pregunta, porque los síntomas que se presentan son el dolor muy obvio, espasmo muscular, que nos duele aquí el hombro, nos duele el otro hombro o la espalda, espasmo muscular, adormecimiento, cuando el problema está mucho más avanzado. Oh, wow. Pérdida de las extremidades, debilidad en las piernas o en los brazos, no podemos dormir por el dolor porque están muy incómodos en la noche durmiendo, ya empiezan a perder no solamente esa rutina de poder dormir bien, sino que también llega un punto en que no pueden ir a trabajar, entonces hay una pérdida financiera al mismo tiempo. Oh, wow, sí, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que con cualquier síntoma uno debería siempre ir a verificar? A lo mejor hay que ir con el quiropráctico. Es muy importante hacer el chequeo quiropráctico porque hay que determinar si hay un problema estructural y si se le puede ayudar. Muchas veces esos nervios están comprimidos por esa vértebra que está fuera de sitio o que está en mala posición y la única manera que se puede corregir ese problema es yendo al especialista que es el quiropráctico. Doctora, yo creo y me atrevo a decir que nosotros los hispanos a veces somos un poquito, usted sabe, ¿verdad? Como que decimos no pasa nada, el dolorcito, déjame le pongo una pomada, descansa, te estiro, o que te dicen no, yo te voy a la espalda, yo te estiro la espalda y te cargan. Porque no creen en la quiropráctica. ¿Qué puede decir usted al respecto? Eso es un problema que hay muy común y es como le podemos decir de norm, porque
ese problema está existiendo y sabemos que acudimos a otras cosas, a tapar el dolor, o nos hacemos esto, como tú dices, nos ponemos la cremita para seguir tapando el dolor y seguirlo escondiendo debajo de la carpeta, Claro. como decimos, pero no estamos acudiendo a la causa del problema. Exacto. Y mientras no se acuda a la causa del problema, el dolor va a continuar. Claro, le dices al esposo, a la esposa, hazme un masajito aquí y ahí tienes a los hijos haciéndote masaje para que te quiten el dolor, cuando en realidad hay que ir con un quiropráctico. Y lamentablemente esa es la realidad, porque yo le digo a los pacientes, es como tener un clavo en el pie y hasta le podemos poner cremita, agua caliente, y mientras no removamos ese clavo, Claro. no se va a remover el dolor. Uno puede empeorar la condición cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo le hace un masaje o lo estira o le dice que le va a la espalda ayudarle a estirar y demás, ¿no? Es muy correcto. Cuando no se tiene el conocimiento de lo que se está haciendo en estos casos, como nosotros somos especialistas y hemos estudiado por 8 años para poder llegar a hacer este tipo de tratamiento, es importante hacer un chequeo quiropráctico antes de hacer cualquier movimiento o pedirle a alguien que no tenga el conocimiento de hacer eso. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, dígame, ¿a partir de qué edad una persona puede ir con un quiropráctico? Excelente pregunta. Desde recién nacidos, todo hasta los 100 o 110 años que tenga la persona. Mientras la persona esté respirando y tenga una columna vertebral, es candidato para el tratamiento quiropráctico. Eso quedó más claro, o sea, no se puede. ¿Dónde la pueden conseguir en las redes sociales, doctora? El nombre de la clínica es Prime Spine Chiropractic en el área de Carrollwood, es en el 13911 de North Del Mabry. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por su sintonía. Yo soy Cristi Valderrama. Hoy comenzamos hablando sobre la salud y los beneficios de la medicina quiropráctica con la doctora Gianela Gómez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi, por invitarme. Cuéntenos cuáles son los beneficios, nos vamos directito, de la quiropráctica. Pues los beneficios de la quiropráctica, una vez que removemos la interferencia en la columna vertebral, va a permitir que la persona tenga menos dolor y va a tener más flexibilidad. Esto quiere decir que también va a permitir que se restaure también la salud en general. Porque esos nervios no solamente que van a permitir que nuestras extremidades funcionen, pero también nuestros órganos están siendo controlados también por ese mismo sistema que se le llamamos el sistema nervioso central. Exacto. ¿Qué tan importante es para una persona que puede sentir algún tipo de síntoma que necesita ir con un quiropráctico y no va? Es sumamente importante, Cristi, porque podemos dejar ese problema pasar, esa alarma pasar por muchos años y cuando nos damos cuenta hay mucha degeneración en la articulación o en la vértebra que está afectada. Entonces es importante hacer un chequeo quiropráctico porque muchas personas se sorprenden una vez que el cuerpo les dio la alarma de que algo anda mal y el dolor ya está fuerte, entonces acuden al quiropráctico y cuando ven una radiografía se dan cuenta que el problema está avanzado. Claro, ¿cuáles serían los síntomas principales, doctora, o los más comunes de que una persona necesita ir y no va? Esa es una muy buena pregunta, porque los síntomas que se presentan son el dolor, muy obvio, espasmo muscular, que nos duele aquí el hombro, nos duele el otro hombro, o la espalda, espasmo muscular, adormecimiento, cuando el problema está mucho más avanzado. Oh, wow. Pérdida de las extremidades, debilidad en las piernas o en los brazos, no podemos dormir por el dolor porque están muy incómodos en la noche durmiendo, ya empiezan a perder no solamente esa rutina de poder dormir bien, sino que también llega un punto en que no pueden ir a trabajar, entonces hay una pérdida financiera al mismo tiempo. Oh, wow, sí, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que con cualquier síntoma uno debería siempre ir a verificar? A lo mejor hay que ir con el quiropráctico. Es muy importante hacer el chequeo quiropráctico porque hay que determinar si hay un problema estructural y si se le puede ayudar. Muchas veces esos nervios están comprimidos
por esa vértebra que está fuera de sitio o que está en mala posición, y la única manera que se puede corregir ese problema es yendo al especialista, que es el quiropráctico. Doctora, yo creo, y me atrevo a decir que nosotros los hispanos a veces somos un poquito, usted sabe, ¿verdad? Como que decimos, no pasa nada, el dolorcito, déjame le pongo una pomada, descansa, te estiro, o que te dicen, no, yo te voy a la espalda, yo te estiro la espalda y te cargan, porque no creen en la quiropráctica. ¿Qué puede decir usted al respecto? Eso es un problema que hay muy común, y es como le podemos decir de norm, porque ese problema está existiendo y sabemos que acudimos a otras cosas, a tapar el dolor, o nos hacemos esto, como tú dices, nos ponemos la cremita para seguir tapando el dolor y seguirlo escondiendo debajo de la carpeta, Claro. como decimos, pero no estamos acudiendo a la causa del problema. Exacto. Y mientras no se acuda a la causa del problema, el dolor va a continuar. Claro, le dices al esposo, a la esposa, hazme un masajito aquí, y ahí tienes a los hijos haciéndote masaje para que te quiten el dolor, cuando en realidad hay que ir con un quiropráctico. Y lamentablemente esa es la realidad, porque yo le digo a los pacientes, es como tener un clavo en el pie, y hasta le podemos poner cremita, agua caliente, y mientras no removamos ese clavo, Claro. no se va a remover el dolor. Uno puede empeorar la condición cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo le hace un masaje o lo estira o le dice que le va a la espalda ayudarle a estirar y demás, ¿no? Es muy correcto. Cuando no se tiene el conocimiento de lo que se está haciendo en estos casos, como nosotros somos especialistas y hemos estudiado por 8 años para poder llegar a hacer este tipo de tratamiento, es importante hacer un chequeo quiropráctico antes de hacer cualquier movimiento o pedirle a alguien que no tenga el conocimiento de hacer eso. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, dígame, ¿a partir de qué edad una persona puede ir con un quiropráctico? Excelente pregunta. Desde recién nacidos, todo hasta los 100 o 110 años que tenga la persona. Mientras la persona esté respirando y tenga una columna vertebral, es candidato para el tratamiento quiropráctico. Eso quedó más claro, o sea, no se puede. ¿Dónde la pueden conseguir en las redes sociales, doctora? El nombre de la clínica es Prime Spine Chiropractic en el área de Carrollwood. Perfecto. Es en el 13911 de North Del Mabry. Excelente, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por su sintonía. Yo soy Cristi Valderrama. Hoy comenzamos hablando sobre la salud y los beneficios de la medicina quiropráctica con la doctora Yanela Gómez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi, por invitarme. Cuéntenos cuáles son los beneficios, nos vamos directito, de la quiropráctica. Pues los beneficios de la quiropráctica, una vez que removemos la interferencia en la columna vertebral, va a permitir que la persona tenga menos dolor y va a tener más flexibilidad. Esto quiere decir que también va a permitir que se restaure también la salud en general. Porque esos nervios no solamente que van a permitir que nuestras extremidades funcionen, pero también nuestros órganos están siendo controlados también por ese mismo sistema que se le llamamos el sistema nervioso central. Exacto. ¿Qué tan importante es para una persona que puede sentir algún tipo de síntoma que necesita ir con un quiropráctico y no va? Es sumamente importante, Cristi, porque podemos dejar ese problema pasar, esa alarma pasar por muchos años, y cuando nos damos cuenta hay mucha degeneración en la articulación o en la vértebra que está afectada. Entonces es importante hacer un chequeo quiropráctico, porque muchas personas se sorprenden una vez que el cuerpo les dio la alarma de que algo anda mal y el dolor ya está fuerte. Entonces acuden al quiropráctico y cuando ven una radiografía se dan cuenta que el problema está avanzado. Claro, ¿cuáles serían los síntomas principales, doctora, o los más comunes de que una persona necesita ir y no va? Esa es una muy buena pregunta, porque los síntomas que se presentan son el dolor, muy obvio, espasmo muscular, que nos duele aquí el hombro, nos duele el otro hombro o la espalda, espasmo muscular, adormecimiento, cuando el problema está mucho más avanzado. Oh, wow.
pérdida de las extremidades, debilidad en las piernas o en los brazos. No podemos dormir por el dolor porque están muy incómodos en la noche durmiendo. Ya empiezan a perder no solamente esa rutina de poder dormir bien, sino que también llega un punto en que no pueden ir a trabajar, entonces hay una pérdida financiera al mismo tiempo. Oh, wow, sí, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que con cualquier síntoma uno debería siempre ir a verificar? A lo mejor hay que ir con el quiropráctico. Es muy importante hacer el chequeo quiropráctico porque hay que determinar si hay un problema estructural y si se le puede ayudar. Okay. Muchas veces esos nervios están comprimidos por esa vértebra que está fuera de sitio o que está en mala posición, y la única manera que se puede corregir ese problema es yendo al especialista, que es el quiropráctico. Doctora, yo creo y me atrevo a decir que nosotros los hispanos a veces somos un poquito, usted sabe, ¿verdad? Como que decimos, no pasa nada, el dolorcito, déjame le pongo una pomada, descansa, te estiro, o que te dicen, no, yo te voy a la espalda, yo te estiro la espalda y te cargan, porque no creen en la quiropráctica. ¿Qué puede decir usted al respecto? Eso es un problema que hay muy común, y es como le podemos decir de norm, porque ese problema está existiendo y sabemos que acudimos a otras cosas, a tapar el dolor, o nos hacemos esto, como tú dices, nos ponemos la cremita para seguir tapando el dolor y seguirlo escondiendo debajo de la carpeta, Claro. como decimos, pero no estamos acudiendo a la causa del problema. Exacto. Y mientras no se acuda a la causa del problema, el dolor va a continuar. Claro, le dices al esposo, a la esposa, hazme un masajito aquí, y ahí tienes a los hijos haciéndote masaje para que te quiten el dolor, cuando en realidad hay que ir con un quiropráctico. Y lamentablemente esa es la realidad, porque yo le digo a los pacientes, es como tener un clavo en el pie y hasta le podemos poner cremita, agua caliente, y mientras no removamos ese clavo, Claro. no se va a remover el dolor. Uno puede empeorar la condición cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo le hace un masaje o lo estira o le dice que le va a la espalda ayudarle a estirar y demás, ¿no? Es muy correcto. Cuando no se tiene el conocimiento de lo que se está haciendo en estos casos, como nosotros somos especialistas y hemos estudiado por 8 años para poder llegar a hacer este tipo de tratamiento, es importante hacer un chequeo quiropráctico antes de hacer cualquier movimiento o pedirle a alguien que no tenga el conocimiento de hacer eso. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, dígame, ¿a partir de qué edad una persona puede ir con un quiropráctico? Excelente pregunta. Desde recién nacidos, todo hasta los 100 o 110 años que tenga la persona. Mientras la persona esté respirando y tenga una columna vertebral, es candidato para el tratamiento quiropráctico. Eso quedó más claro, o sea, no se puede. ¿Dónde la pueden conseguir en las redes sociales, doctora? El nombre de la clínica es Prime Spine Chiropractic en el área de Carrollwood. Perfecto. Es en el 13911 de North Del Mabry. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por su sintonía. Yo soy Cristi Valderrama. Hoy comenzamos hablando sobre la salud y los beneficios de la medicina quiropráctica con la doctora Yanela Gómez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi, por invitarme. Cuéntenos cuáles son los beneficios, nos vamos directito, de la quiropráctica. Pues los beneficios de la quiropráctica, una vez que removemos la interferencia en la columna vertebral, va a permitir que la persona tenga menos dolor y va a tener más flexibilidad. Esto quiere decir que también va a permitir que se restaure también la salud en general. Porque esos nervios no solamente que van a permitir que nuestras extremidades funcionen, pero también nuestros órganos están siendo controlados también por ese mismo sistema que se le llamamos el sistema nervioso central. Exacto. ¿Qué tan importante es para una persona que puede sentir algún tipo de síntoma que necesita ir con un quiropráctico y no va? Es sumamente importante, Cristi, porque podemos dejar ese problema pasar, esa alarma pasar por muchos años, y cuando nos damos cuenta hay mucha degeneración en la articulación o en la vértebra que está afectada.
Entonces es importante hacer un chequeo quiropráctico porque muchas personas se sorprenden una vez que el cuerpo les dio la alarma de que algo anda mal y el dolor ya está fuerte, entonces acuden al quiropráctico y cuando ven una radiografía se dan cuenta que el problema está avanzado. Claro, ¿cuáles serían los síntomas principales, doctora, o los más comunes de que una persona necesita ir y no va? Esa es una muy buena pregunta, porque los síntomas que se presentan son el dolor muy obvio, espasmo muscular, que nos duele aquí el hombro, nos duele el otro hombro o la espalda, espasmo muscular, adormecimiento, cuando el problema está mucho más avanzado. Oh, wow. Pérdida de las extremidades, debilidad en las piernas o en los brazos, no podemos dormir por el dolor porque están muy incómodos en la noche durmiendo, ya empiezan a perder no solamente esa rutina de poder dormir bien, sino que también llega un punto en que no pueden ir a trabajar, entonces hay una pérdida financiera al mismo tiempo. Oh, wow, sí, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que con cualquier síntoma uno debería siempre ir a verificar? A lo mejor hay que ir con el quiropráctico. Es muy importante hacer el chequeo quiropráctico porque hay que determinar si hay un problema estructural y si se le puede ayudar. Okay. Muchas veces esos nervios están comprimidos por esa vértebra que está fuera de sitio o que está en mala posición y la única manera que se puede corregir ese problema es yendo al especialista que es el quiropráctico. Doctora, yo creo y me atrevo a decir que nosotros los hispanos a veces somos un poquito, usted sabe, ¿verdad? Como que decimos no pasa nada, el dolorcito, déjame le pongo una pomada, descansa, te estiro, o que te dicen no, yo te voy a la espalda, yo te estiro la espalda y te cargan. Porque no creen en la quiropráctica. ¿Qué puede decir usted al respecto? Eso es un problema que hay muy común y es como le podemos decir de norm, porque ese problema está existiendo y sabemos que acudimos a otras cosas, a tapar el dolor, o nos hacemos esto, como tú dices, nos ponemos la cremita para seguir tapando el dolor y seguirlo escondiendo debajo de la carpeta, claro, como decimos, pero no estamos acudiendo a la causa del problema. Exacto. Y mientras no se acuda a la causa del problema, el dolor va a continuar. Claro, le dices al esposo, a la esposa, hazme un masajito aquí y ahí tienes a los hijos haciéndote masaje para que te quiten el dolor cuando en realidad hay que ir con un quiropráctico. Y lamentablemente esa es la realidad, porque yo le digo a los pacientes, es como tener un clavo en el pie y hasta le podemos poner cremita, agua caliente y mientras no removamos ese clavo, claro, no se va a remover el dolor. Uno puede empeorar la condición. Cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo le hace un masaje o lo estira o le dice que le va a la espalda ayudarle a estirar y demás, ¿no? Es muy correcto. Cuando no se tiene el conocimiento de lo que se está haciendo en estos casos, como nosotros somos especialistas y hemos estudiado por 8 claro. años para poder llegar a hacer este tipo de tratamiento, es importante hacer un chequeo quiropráctico antes de hacer cualquier movimiento o pedirle a alguien que no tenga el conocimiento de hacer eso. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, dígame, ¿a partir de qué edad una persona puede ir con un quiropráctico? Excelente pregunta. Desde recién nacidos, todo hasta los 100 o 110 años que tenga la persona. Mientras la persona esté respirando y tenga una columna vertebral, es candidato para el tratamiento quiropráctico. Eso quedó más claro, o sea, no se puede. ¿Dónde la pueden conseguir en las redes sociales, doctora? El nombre de la clínica es Prime Spine Chiropractic en el área de Carrollwood, es en el 13911 de North Elm Mabry. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi. Gracias.